Cuando ustedes revisen el reporte legislativo, que es en su mayoría cuadros descriptivos de los datos, van a ver y van a encontrar, en el caso de las comisiones ordinarias, una cantidad de ellas que no reciben un solo asunto al año. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, que es de esta Cámara, recibió 0 asuntos fronterizos, no, les voy a decir, asuntos fronterizos norte, asuntos fronterizos sur, la de reforma del Estado y la de relaciones exteriores con organismos no gubernamentales recibieron 0 asuntos. Una comisión que recibe 0 asuntos es porque esa realidad está totalmente solucionada y por lo tanto carece de relevancia, o finalmente porque sus temas están siendo abordados por otra comisión, tal forma que yo los invito a que si toman este cuadro, van a ver que todas las comisiones que reciben 0 asuntos pues son susceptibles de ser desaparecidas, sin causar ningún daño a las funciones senatoriales ni a las de la Cámara de Diputados. Nosotros consideramos que el promedio de comisiones en los parlamentos del mundo es de 17, según un estudio de la ONU que aquí se publica. De tal forma que si el Congreso mexicano tiene 65 comisiones en Senado y tiene 56 en diputados de carácter ordinario, nos parece que se puede volver al espíritu original, que eran 29 y 22, como está establecido en la Ley Orgánica de 1997. Ahora bien, buena parte de los recursos extraordinarios que se gastan en el Congreso mexicano derivan de las cantidades de sumas de cientos de millones de pesos que reciben los grupos parlamentarios por subvenciones. A nosotros nos parece que por una razón política y por una razón de orden presupuestario estos montos deben reducirse. No hay justificación salvo que los partidos la expongan para que haya estas subvenciones de las cuales la rendición de cuentas es muy exigua. Son cientos y cientos de millones que se reparten cada año a los grupos parlamentarios sin una explicación. Y en ocasiones lo que acaba ocurriendo es que estos recursos se usan para fines no legislativos, para financiar campañas políticas, para negociaciones políticas y para otros fines. Me parece que este momento simbólico en donde el presupuesto de egresos de la Federación va a recibir un recorte significativo, el Congreso mexicano debe poner el ejemplo y en lugar de proponer un incremento como está en el proyecto, debiese tener una reducción, por una razón de contribución y porque esta es la sede, la autoridad, la institución política que autoriza el ingreso y el gasto del gobierno y de los poderes en México. Esto es algo que va más allá de mi función, pero simplemente me parece que si todos los poderes públicos, instituciones, gobiernos locales, gobierno federal están sufriendo recortes, me parece que el Congreso mexicano debiese predicar con el ejemplo y proponer una reducción en su gasto. Y reitero, el sistema de comisiones tan abultado da un espacio para su reducción. Y dos, las subvenciones a grupos parlamentarios tienen un margen muy amplio para que pueda haber una reducción. Claudia Guerrero de Reforma. Doctor, para consultarle, ¿qué diagnóstico tienen en el tema de subvenciones? ¿Cómo están los montos que ustedes localizaron de acuerdo al estudio que han realizado año con año? En el boletín de prensa y en el estudio se narran los datos, pero déjame darte un dato. Ustedes publicaron, por cierto, en Reforma el día de ayer un dato de las subvenciones. Hoy en la mañana, por cierto, pudimos tener acceso a las subvenciones, a la publicación de la cuenta pública, pero déjenme darles 2 ejemplos. En el caso de la Cámara de Senadores, el último dato que nosotros detectamos de subvenciones era de diciembre de 2014. A diferencia de diputados donde hay más información, en el caso de la Cámara de Senadores ha sido muy complicado obtener. Es 2014, diciembre, el último dato disponible. ¿Hasta qué día? Hasta la semana pasada. En el caso de la Cámara de Diputados, lo que se observa es que ha habido un incremento en el monto de estas. El último dato que tenemos de septiembre a diciembre de 2015 en el caso de Cámara de Diputados fue que las subvenciones en esos 4 meses fue de 516 millones y en el primer cuatrimestre de este año fue de 343 millones de pesos. Esto nos habla que en el primer año de esta legislatura lo que tuvimos es una suma superior a los 800 millones de pesos, o los casi 860 millones de pesos de subvenciones en el caso de Cámara de Diputados.
Esto observa un incremento constante en los últimos años, no ha habido una reducción de estos montos. Cuando ustedes revisan la distribución per legislador que hay en el caso de los grupos parlamentarios, uno descubre, por ejemplo, que en el caso de los senadores hay aproximadamente, si ustedes dividen las subvenciones anuales por legislador, en el caso del Senado tienen que aproximadamente corresponden a 11 millones de pesos por senador las subvenciones de forma anual. En el caso de los diputados corresponden aproximadamente a 2.3 millones lo que toca por legislador de subvenciones. Esto nos habla de una disparidad que no tiene razón de ser. No hay razón de ser y no sabemos cuál es el motivo, porque no está justificado en ningún lugar por qué las subvenciones tienen que ser un monto en un caso, otro monto en un caso, y esto ha sido un juego político que, como ustedes saben, las subvenciones a los grupos parlamentarios ha sido uno de los medios o instrumentos políticos de los grupos parlamentarios para mantener la cohesión, para mantener la disciplina, para usar recursos para campañas políticas y para otros fines de control político. A nosotros nos parece que un Congreso moderno no debe recurrir a esta fuente discrecional de recursos para gobernarse internamente y que debe irse cambiando este modelo, justificarse y reducirse. Si es necesario que haya subvenciones, que las haga, pero que se explique, se justifique su existencia. Hay 5 tipos de subvenciones: ordinaria fija, ordinaria variable, para apoyos logísticos, subvención de honorarios y subvenciones especiales. Algunas de estas se estima el monto por legislador y se multiplica por el número de legisladores de cada grupo parlamentario y se obtiene la suma. El problema es que no existe justificación, motivación y razonamiento de por qué debe ser tal o cual suma por legislador. Entonces yo no te puedo decir cuál es la razón detrás de si esto es correcto o incorrecto. A mí lo que me parece es que el Congreso mexicano debe explicar cuál es la razón de ser de las comisiones. Si es para pagar de las subvenciones, si es para pagar asesores, bueno, eso puede entrar a través del capítulo de servicios personales del Congreso mexicano. Si es para pagar viajes, hay un capítulo que el Congreso, que la Cámara de Senadores y de Diputados tienen para el apoyo de viajes de legisladores. Si es para pagar eventos extraordinarios, los legisladores reciben en ocasiones una dieta para informes y gastos o para otro tipo de actividades de gestoría social. Entonces, la única razón de que exista un capítulo de subvenciones es para que los grupos parlamentarios puedan llevar a cabo ciertas actividades extraordinarias que no caen dentro del presupuesto de una organización como esta. Si ese es el caso, si se requiere tener subvenciones, se debe explicar su razonamiento, su motivación. Y si va a existir, que exista, pero que se explique. Y a mí me parece que los montos que actualmente existen de cientos y cientos de millones de pesos son innecesarios y deben reducirse. Respecto al tema que comentas de el financiamiento a partidos políticos, es un asunto de ley. A mí me parece que también los partidos políticos deberían de dar el ejemplo. A mí me parece que la fórmula que existe en la legislación electoral es también inexplicable, no responde a ninguna lógica. En la reforma de 2014 el financiamiento a los partidos políticos con registro estatal creció más del 50%, de tal forma que otra vez me parece que en un momento en donde el gobierno y la sociedad van a ver un recorte al gasto público por primera vez en 15 años, me parece que los legisladores y los partidos debiesen predicar con el ejemplo. Doctor, nada más una actualización. En el tema de gastos y subvenciones para fines electorales, ¿han logrado tener indicios, pruebas o testimonios que
Ha habido evidencia anecdótica anónima que nos han dado, que no podemos citar la fuente por razones obvias, pero sí nos han dicho que se usa para mantener la disciplina, para premiar la disciplina. En algún día alguna ocasión un senador me dijo que se usaba ese dinero para evitar que los otros compraran a tus legisladores, refiriéndose a cabilderos. Se puede usar para, un día me dijo un legislador, me dijo, las subvenciones se usan para mantener el orden, sin esas subvenciones te toman la tribuna. En fin, hemos recibido una serie de anécdotas en los últimos años, pero claramente hay diversos fines y cada partido político los usa para esos fines, muchos de ellos legítimos, por cierto, pero como no hay claridad de su uso, cualquier especulación es posible. Entre esos testimonios sabemos que sí hay datos de que ha sido destinado para campañas. Hay quienes comentan que en algunos partidos pueden usar las subvenciones para financiar campañas electorales. Sí hemos recibido ese testimonio anónimo, por supuesto. Lo cual de comprobarse sería un desvío para otros fines, por supuesto, violaría normatividad del Congreso y en el caso de los partidos políticos, en caso de no registrarlo, que seguramente no lo hacen, constituiría por supuesto un delito electoral. Gracias. Gracias.